General. Se requiere tu presencia, solo un momento. ¡Piso! Mi hermano está en el exilio, Gran César. Te suplico perdón. Ese tema ya es viejo. No habrá perdón. Levántate, Zimper, y vuelve a tu asiento. Has salvado a tu hijo, pero ¿quién salvará a tu adorado César? Tú también, hijo mío. Bueno, después de haber visto estos ejemplos, pues nada, cosas negativas. Los tres ejemplos, Imperio, Julio César y la serie Roma, cometen varios errores las tres. Además, errores idénticos.
Primero, la ubicación del asesinato está mal, ¿vale? Los tres ejemplos sitúan el asesinato de Julio César en la Curia. ¿Qué es lo que pasa? Que en los momentos en el que Julio César es asesinado, la Curia está en construcción, porque ha sido destruida en el incendio de unos años antes. Es decir, los senadores y César no están reunidos en la Curia del Foro, que todos conocemos. Están en una curia temporal que, por el contrario, y os estará saliendo en pantalla, el videojuego Assassin's Creed Origins sí hace bien, ¿vale? Se sitúa en una curia temporal en lo que hoy es los templos de Piazza Argentina, en la ciudad de Roma. Ahí, temporalmente, se reúne el Senado hasta que la nueva curia, la Curia Julia, esté construida. Y estos tres ejemplos caen en el mismo error. Todos sitúan el asesinato de César en la Curia Julia del Foro, cuando esa curia no estaba terminada. De hecho, la inaugurará el sucesor de Julio César, Augusto. Algo que no me explico. Es muy fácil consultar este pequeño detalle, pero bueno, es Hollywood. Otra cosa, más o menos el ritual del asesinato, por llamarlo así, sí que se sigue, ¿vale? A Julio César, lo hemos visto con Suetonio y Plutarco. A Julio César le rodean, ¿vale? La excusa de rodearle son las peticiones, ¿vale? En la serie Imperio, Cimber es el que le está haciendo la petición, y en la película Julio César también. En la serie de Roma, sin embargo, han cometido el error de que es Casca el que le está dando la petición, ¿vale? Cuando el primero que intenta como hacer una petición es Cimber. Luego, como dice Suetonio, Casca le pide por su hermano, pero César lo rechaza. Pero bueno, ese en el caso de la serie Roma es un error menor, ¿vale? Pero bueno, está bien. Otra cosa que no me gusta mucho, un poco la treza, ¿vale? Plutarco nos habla de espadas, Suetonio nos habla de cuchillos. Bueno, en la serie, pues todos coinciden en que son puñales. Bueno, es pasable, salvo en la serie Imperio, en la miniserie Imperio, que si os dais cuenta, no es Casca el primero que le ataca, sino Casio, y encima han hecho la cagada de, en vez de meter, o por lo menos intentar meter un puglio romano, un puñal romano, han metido un puñal toledano. De hecho, en pantalla os estoy señalando que se está sacando de la toga un puñal toledano. Anda que no hay atrezo de espadas, de puñales romanos, y tienes que meter un puñal toledano. No tiene mucho sentido. Ni siquiera, es que no pega directamente. No, es un poco anticlimático. Es como si intentan matar a Julio César con una ametralladora. Es igual, no tiene mucho sentido. Pero bueno. Y cosas así, por ejemplo, en la película Julio César, el que está en sus últimos momentos, aparece ahí Calpurnia, de repente, corriendo, cuando se da cuenta de que van a matar a su marido. Como habéis visto, César muere solo, y los que le llevan a su casa, los que le llevan el cadáver a su casa en una litera, son sus esclavos, ¿vale? En la serie Roma, aquí no aparece, porque esa escena de los esclavos llevándose a César a su casa aparece en la segunda temporada,
en el primer capítulo de la segunda temporada. Pero aquí no se ve, pero ahí en la serie Roma, por ejemplo, eso sí estaría bien representado. Pero eso que meten en la película de Julio César apareciendo ahí Calpurnia, pues bueno, no tiene ningún sentido. En la serie Imperio, el que acompaña a César en sus últimos segundos de vida, pues es un liberto que le protege, que es el que veis que está combatiendo, y que le dicen: has salvado a tu hijo, pero ¿quién salvará a tu adorado César? Pues bueno, esa escena en la que está ese liberto con él, pues en sus últimos segundos, pues la he quitado. No tiene tampoco mucho sentido. Además dura bastante. Así que bueno. Y nada, como veis, pues Hollywood más o menos nos ha dado un asesinato de César en distintas series y películas que, bueno, no está mal, ¿vale? Tiene sus cagadas de atrezo, sus errores persistentes, como situar a César, el asesinato de César en la Curia, cuando la Curia estaba en construcción, y no en esa Curia temporal, en esos templos en Piazza Argentina, ¿vale? Lo que hoy es Piazza Argentina, en época de César, era un edificio adyacente a los jardines y al teatro de Pompeyo, ¿vale? Os lo estoy poniendo en pantalla, cómo era la zona. Y bueno, como veis, pues es así. Bueno, respecto a los videojuegos, ya habéis visto que en el videojuego Origins es la aproximación en el espacio, que no el propio asesinato, en el espacio, que está bien situado y bien hecho, ¿vale? El sitio lo han hecho bien. Tienes que atravesar el teatro de Pompeyo y los jardines, que obviamente están guarnecidos por los legionarios de César, por la guardia personal de César, y tienes que llegar a él. Y bueno, y os están saliendo las imágenes de ese teatro de Pompeyo, que además está coronado por ese templo, ¿vale? Que añadió Pompeyo. También eso estará saliendo los jardines, y os estará saliendo esa curia temporal en ese edificio adyacente a los jardines, donde es asesinado César, de verdad. Así que... Y bueno, respecto a Assassin's Creed de la Hermandad, ¿vale? Esa Roma que se sitúa ya en el siglo XV-XVI, ¿vale? La Roma de los Borgia. Lo he querido incluir porque tiene algo interesante, que es un relato, ¿vale? Son 6 pergaminos que están distribuidos por la ciudad, particularmente por la ciudad subterránea, ¿vale? Son 6 pergaminos que están en la Domus Aurea de Nerón, en la Cloaca Máxima, en los bajos del Coliseo, en las catacumbas al sur de Roma, de hecho entras por la pirámide Cestia, en la Basílica de San Juan de Letrán y en el propio Vaticano, ¿vale? En una sala subterránea del Vaticano. Y como veis, ninguno de esos edificios en época de Julio César existía, salvo la Cloaca Máxima. Así que, como veis, es interesante. Además, cada vez que vas encontrando uno de estos pergaminos, te va contando un poco la conjura contra Julio César, ¿vale? Estos pergaminos, al final, cuando encuentras el último, te das cuenta de que los ha escrito el propio Bruto, que es precisamente el personaje que aparece al final de Assassin's Creed Origins, en el que tú das la primera puñalada contra César, y ya Bruto, Casio, Casca, Cimber, todos le dan ya
las puñaladas a César. Un detalle que antes de que se me olvide, si os habéis dado cuenta, en las 3 series lo han hecho bien, con el detalle de que a Marco Antonio le hacen quedarse fuera con la excusa de hablar con él, ¿vale? Si no me equivoco, Suetonio es el que nos dice que es Décimo Bruto, el que le dice que tiene que hablar algo con él y que se quede un momento. Aquí lo representan bien, es uno de los detalles positivos de esta reconstrucción que nos hace Hollywood, ¿vale? Entretienen a Marco Antonio fuera de la curia y al final pues César queda a merced de los conspiradores. Así que nada. Y bueno, aquí se acaba el vídeo. Espero que os haya gustado. En este capítulo pues he querido comentar uno de los episodios más famosos de la historia de Roma, y yo creo que el que le da la puntilla final al régimen republicano, porque a partir del asesinato de Julio César en los idus de marzo del año 44, la república ya pierde el escaso poder que le podía quedar y ya son una lucha a muerte entre los sucesores de César, que todos sabemos que va a ser Augusto, su sucesor, su hijo adoptivo, Cayo Octavio, adoptado por César, y es el punto y final prácticamente de la República Romana, y entramos ya en la época imperial. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dadle like, compartidlo y dejadme en comentarios si queréis que comente en otros capítulos una película, un libro, una serie, un videojuego de temática histórica, y me lo ponéis en comentarios y yo os lo comento sin ningún problema. Así que nada, amigos, nos vemos en la próxima. Adiós.